Hola, ¿cómo les va? Somos el grupo Venteveo, formamos una pequeña comunidad que espero que con el tiempo vaya creciendo y empezar a desmitificar, ¿no? Algunos conceptos, algunas palabras. Ese es por ahora nuestro cometido. Yo soy Alicia y estos son también integrantes de la comunidad. ¿Vale? Estabas distraída. Sí. Mi nombre es Valeria, soy consteladora y parte de la comunidad en TVO. Hola, yo soy Patricio, también constelador y también parte de la comunidad en TVO. Soy Vero, también soy consteladora y parte de la comunidad de TV. Hola, soy Laura, también soy consteladora y también soy parte de la comunidad entera. Bueno, nos presentamos como consteladores, pero es una de nuestras facetas. Hay muchas cosas que solemos hacer, pero todo empezó desde querer empezar a mejorar, estar en otra situación, en darnos cuenta que estábamos como en una burbuja que le llaman la zona de confort y que esa zona de confort, aunque suene zona de confort, no es un sillón. Suena sillón. Suena sillón, zona de confort es un espacio conocido, que conozco las reglas y que no me animo a salir. O sea que la zona de confort no necesariamente es algo que me da alegría, sino que es un lugar en donde yo conozco las reglas y me da miedo correrme a otra. ¿Por qué? Porque tengo que aprender Claro, es lo desconocido. las nuevas, Sí, ¿sí? Entonces creo que sería bonito hablar del tema miedo, ¿no? Hay un libro que me encanta. No sé si me encanta, me da miedo. Algo que te encanta te puede. Me encanta, pero no me da. Lo leí de grande. Stephen King es eso. Es un libro de Stephen King, si lo hablamos recién. Lo leí de grande y habían partes que era como, ay, hasta acá llego y después sigo, porque Sí. era como muy Pero todos los visual, libros son un así. montón. En un momento, el libro es eso, It, el del payaso, que está en la película de Andy Warhol, que es el director. Que en un momento sale Stephen King, esta escena es buenísima, no tiene nada que ver con esto, pero esta escena es buenísima. Sale Stephen King tomando mate. El director es argentino. En un momento del libro pregunta por qué el payaso no ataca a adultos. Dice que porque los adultos tienen miedos complejos. Un niño te tiene miedo a una momia, a una víbora, a un zombie, a todo lo que se le ocurra que le puede tener miedo a un niño, y un adulto no. ¿Cómo personifica un payaso el miedo a la inflación? El miedo a que levanten el cepo cambiario. Miedo. Terror. Hasta yo. ¿No? Qué loco. Pero creo que el miedo al que nos referimos es el miedo que no nos deja movernos, el miedo exacerbado, el miedo que paraliza, el miedo realmente desde un lugar que inhabilita, que me invalida. Porque el miedo en sí mismo deberíamos tenerlos todos, Sí. porque es el miedo el que también me dice la precaución, porque el que no tiene miedo, ¿qué le pasaría? Y sería demasiado arriesgado, o sea, no tiene límites ni consecuencias, o sea, se va y se tira porque no hay No hay conciencia. noción del peligro, no hay noción Claro. de las cosas malas que te pueden llegar a pasar en una determinada situación. Claro, O sea, si voy a 180 kilómetros por hora en la ruta ujú. y no tengo miedo, entonces, bueno, que me Claro. pasa cualquier cosa, si me cruza un perro y me muero. Anularía el instinto de supervivencia. La falta de miedo. Por lo tanto, hay veces que las personas van a un taller, van no sé, a algún lugar, a un terapeuta y le dice, ¿sabes qué? Vengo porque quiero vivir sin miedo. ¿Qué deberíamos cambiar ahí en cuanto a la palabra? ¿Qué creen ustedes? O miedo que sea capaz de manejar. Miedos imaginarios. Porque muchos miedos no son, o sea, el miedo real, si yo voy caminando por el borde de un edificio de 30 pisos y no me da miedo, hay algo que está mal conmigo. Ahora, si yo tengo que decirle a la cajera que me cobró mal y me da miedo
Y ahí ya no es tan real, porque no peligra mi vida. Por eso que entonces el miedo lo asociamos a la muerte. Ese es el mayor miedo, las cosas que están asociadas a ¿Da la miedo muerte. morirse o da miedo sufrir? Es una pregunta interesante esa para desarrollar. Claro, Porque también. ¿cuál es el miedo que paraliza realmente? Que inmoviliza. Lo que pasa es que también la palabra miedo, perdón, es como muy amplia, ¿no? Porque la pregunta es si quiero vivir sin miedo. Bueno, pero ¿a qué le tenés miedo? Hay gente que te dice, le tengo miedo a todo, miedo a salir a la calle, miedo a que me pase algo, miedo a resbalarme en la bañera, miedo a que mi hijo rinda mal el examen, miedo a estoy embarazada, que pase algo. O sea, miedo a vivir. Claro, eso es lo que yo creo. Creo que hay dos grandes formas de ver al miedo. Desde el adulto, o sea, desde nuestra comprensión. No hablemos del niño de 5 que le tiene miedo al gato porque Sí. alguna vez lo arañó, que tiene un miedo por ahí justificado. Pero creo que hay dos grandes miedos. El miedo a la vida y el miedo a la muerte. Porque el miedo a la vida también existe. Le tengo miedo a todo. Tengo miedo de caminar. Tengo miedo de empezar algo nuevo. Existe ese miedo A las cosas nuevas. a las cosas nuevas. Es un miedo. Entonces, creo que hay dos grandes miedos. El miedo a vivir y el miedo a morir. ¿Y para vos los dos miedos son igual de trascendentes para el ser humano? Creo que el miedo a morir es el que hace a la supervivencia. Y el miedo a vivir es, siento yo, ¿no? Que es el miedo a que me cuestione el otro, que estoy haciendo mal mi vida. O que me cuestione yo también, ¿no? O yo, por supuesto, o yo. Lo que pasa es que el cuestionamiento propio siempre viene de un cuestionamiento ajeno. Si yo hoy, no sé, acá arriba de la mesa ponemos un seso no sé, de mono para comer, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se lo van a comer? No. No, porque no es nuestra cultura. Ahora, si me voy a algún lugar en Asia, me van a decir, wow, qué manjar. Entonces yo creo que cada cosa, ¿de qué depende? Del entorno, del Del contexto. entorno, de lo que el otro le parece que está bien y que está mal. En muchos lugares te sirven una comida y te las tenés que comer. Pero Sí. no me gusta la comida, pero la norma dice eso. Pero eso en el tiempo genera ¿qué? Miedo. Miedo a no ser aceptado, miedo a que A no no me ser van a parte. respetar, miedo a no ser parte, Mayor miedo, creo que nos movemos por el mayor miedo que es a no ser parte, a que me dejen afuera. miedo a la exclusión. Miedo a la exclusión. Sí, yo creo que para mí es uno de los mayores miedos. Claro, miedo a la exclusión. ¿Por qué? Porque en la supervivencia, nosotros que somos seres gregarios, ¿qué necesitamos? No más nada. El grupo social. El grupo social, la comunidad, tal cual, qué bonito la comunidad. Entonces, ser excluido desde lo más primitivo representa la muerte. Hay una tribu, no sé, de estos países para allá, ¿Para dónde? en la Francia, ellos hablaban de que cuando alguien de la tribu hace algo que está dentro, hace algo de las reglas, de lo que no debería hacer, la forma que tienen de castigarlo es con la ley de hielo y ignorándolo totalmente. O sea, no se le habla porque no existe, porque hizo algo que está mal. Oh, La persona con el tiempo termina ingresando a la selva y suicidándose. Uf, Porque está excluida. Por eso para mí yo creo que inconscientemente uno de los mayores miedos por los que nos movemos siempre que terminamos haciendo cosas que no queremos es por el miedo a dejar de ser parte, dejar de ser aceptado, dejar de ser visto. y sí, pero ¿cuáles son los grandes miedos de una mamá con un niño o una niña adolescente? Que le pase algo, que lo dejen afuera, que En que este por momento, querer pertenecer haga algo. haga algo. Sí, los Con- benditos retos de TikTok. Uf, bueno, ¿se acuerdan uno? ¿Cómo se llama? La ballena. La Hace ballena unos años azul, atrás existía, sí. entonces existe. no. Pero Pero- las madres, ¿no? ¿Cuál es el mayor miedo? Que mi hijo empiece, que mi hijo, no, que empiece a consumir, pero siempre se hace en grupo. Sí. ¿Pero por Siempre qué? en grupo. por pertenecer. Por miedo. Por miedo a ser excluido. Entonces, la pregunta es, si siento que me pueden excluir, es porque hay algunas normas
morales, familiares de este grupo, normas de este grupo, normas de este grupo, que si yo quiero pertenecer, voy a tener que Romper. Y, cumplir, al revés. sí, Voy a tener que cumplir. pero va en contra de las que yo tengo. Pues sí, romper las propias para hacer las otras. Yo siempre pongo un ejemplo. Tenemos una familia de 20 personas que a la medianoche dicen me voy a trabajar porque salen a robar. Y uno de ellos decide ser policía. ¿Qué le pasa? Y está traicionando a su grupo familiar. ¿Y qué va a pasar? Lo van a excluir seguramente. O sea que en ese clan, Y ¿quién es si el no lo malo? excluyen, se excluye él solo, porque Claro. O sea, ya se no excluyó. En el llevarías- momento que eligió claro, ser policía se claro, estaba excluyendo, claro. evidentemente. Pero ¿qué le pasó a él? O sea, él es el malo para ese En clan. ese grupo sí. Entonces, definir que el miedo en general, los miedos no reales, ¿de dónde vienen? De normas morales que vienen de cada grupo familiar. Cada grupo familiar tiene sus normas. Pero me las dijeron, no, están implícitas. Mm. ¿Cuántas parejas, no sé, al tiempo se quieren separar 20 años, 22 años, 23 años? La chica le quiere decir a su mamá o a su papá que se va a separar. ¿Y cuánto le cuesta? Claro, depende de la familia que tenga. Si los padres y su familia en general nadie se ha separado, por ejemplo, probablemente genere una cosa fuerte. Ahora, si los padres ya se han separado, probablemente se le va a hacer más fácil. Está bien, pero si va a esos papás que nunca se han separado, ¿sí? O que sostuvieron a rajatabla lo que pudieron, ¿qué le pasa a esa chica cuando le vaya a decir, o el varón que le vaya a decir a su mamá? Y yo creo que el miedo debe decepcionar a los padres. O sea, de Es que hecho, tenemos miedo. y claro, por supuesto, lo mismo que una chica se queda embarazada, no sé, joven, o uno como hombre también, digamos, dejar embarazada a alguien, a una chica, a tu novia, lo que sea, y eh, ese momento de ir a hablar con los, con los papás y decirle, che, me pasó esto, no deja de darte temor. O sea, evidentemente, ningún hijo quiere decepcionar a su padre, entonces da miedo sentir que le fallaste. Entonces, ¿cuál sería uno de los grandes miedos? A no ser buen hijo en este caso. No ser buen hijo. Fallar a los seres queridos en general, por ahí. Fallarles a los seres queridos, ¿sí? Pero el no ser buen hijo, yo te diría que es uno de los grandes miedos. O sea, que condiciona un montón. Un montón. Porque tengo que, o sea, cumplir con todas las expectativas que eventualmente hayan puesto los padres en ese hijo. Imagínate, o sea, puede ser un montón. Piensa, hoy día muchas veces nos escuchamos con una mujer que está embarazada y ya le tienen, no quiero, va a hacer esto, le va a gustar, o sea, hasta el equipo de fútbol, la religión, tienen todo estipulado de cómo va a ser ese hijo en el futuro. Y después ya nacés con todo ese peso encima, que tenés que cargar con todas esas costumbres, con todas esas... No nacimos así nosotros. A mí lo curioso es que tenemos miedo de enfrentar o de defraudar a las personas que son las, digamos, a nivel familiar o de comunidad, las primeras que nos van a ayudar. Yo tengo unos amigos que se lo dicen en joda al hijo, pero dice, cuando pase algo, siempre vení y decinos, porque si tenemos que enterrar un cuerpo, somos a ser los únicos que te vamos a ayudar. Bueno, sí, no me acá te duro. Pero, claro, es ejemplificar de que siempre van a estar ahí para él. Van a ser incondicional. Y sin embargo, por ahí, cuando uno está en la adolescencia, es como que los papás son los últimos a los que pedís ayuda. Y lo que pasa que Pues es la miedo. Sí, lo que pasa que también pensá que hay una diferenciación, ¿ah? Que es la formación del ego. Hay una parte que es en la adolescencia, que es cuando el joven quiere ser distinto a sus padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere otra cosa, pero es una parte de la evolución, ser distintos. La cosa es que nos encontramos con personas de 20 años que ya pasaron la adolescencia y tienen miedo de parecerse a sus padres. Todos. Claro, 20 Todos años hemos quiero pasado ser por eso. eso. ¿Entendés? Un insulto de una pareja, ¿no? Papá, mamá, le dice, ya sos como tu madre, sos como tu padre. O sea, Yo, Y sí. sí,
estamos generando ahí, ¿no? Lo peor que cuando un padre te dice sos igual a tu padre, cuando tu madre te dice sos igual a tu padre, o al revés, ya entre ellos mismos es como que Claro, es, salvo que quieran claro, destacar ser algo igual a positivo, la otra que parte. también puede llegar a ser, Pero desde el miedo estoy hablando. Sí. Desde el Claro. miedo. Estamos hablando que de muchos lados se nos pone lugares de miedo, pero el miedo, en definitiva, ¿para qué sirve? Supervivir. O sea, una El miedo básico, pero el otro miedo, ¿para qué sirve? A limitarnos. Claro, para poder manejar la situación, para estar dentro de determinados lugares. Eh, si hablamos dentro de las diferentes religiones, ¿sí? Eh, es miedo. Si no pertenezco a esta religión y me paso a la otra, es miedo. Miedo a no pertenecer, miedo del más allá, miedo. Todo es miedo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de nuestro día diario nos maneja el miedo? ¿Y cuáles son los primeros miedos que nos manejan? Es muy difícil a veces de identificarlo, ¿no? Ujú. Porque ahora que estamos desmenuzando un poco, por ahí es como que aparecen muchos miedos que vos decís, ah, no tenía ni idea que esto en realidad era por miedo, ¿no? Me parece que también Sí, es hasta que no te importante. mantenés como lejos. Claro, Claro. como que tenés que detenerte y darte cuenta que tenés miedo Ujú, y decir, bueno, ¿por qué tengo este miedo? ujú, Pero sí, tenés que frenar ujú. para poder identificarlo. Exacto. Claro, lo que pasa es que uno quisiera meter el miedo como en uno solo, y la verdad es que es un abanico de miedos. ¿Por cuál empezar? Y por el que me dé cuenta. Claro, muchas veces también el miedo genera unas limitaciones impresionantes. O sea, imagínate que vivís con miedo a todas las cosas, dejaste de hacer eventualmente a lo mejor lo de cumplir todos tus sueños, todas las cosas que te habías propuesto, por miedo a que no te resultaran. Miedo al fracaso, claro. El miedo al fracaso, miedo a, no sé, emprender, entonces, o sea, hacer cambios profundos de repente en nuestras vidas y nos quedamos estancados sin atrevernos siquiera a intentarlo, solamente por miedo. Me Eso acuerdo es miedo a la vida. una constelación, tú dale, que en un momento fue como que todos quedamos como, nada. Alguien dijo, quiero constelar el miedo a tener éxito. ¿Y en serio alguien puede tener miedo? O sea, todos queremos tener éxito, supuestamente, o uno pensaría, ¿no? Y realmente la constelación dio lugar. Era una persona que tenía miedo a tener éxito porque implicaba ir en contra de la historia de su clan. Claro, no habían tenido éxito, seguramente. O sea, claro, sería algo parecido a lo del policía, digamos. Sería lo Claro. Sí. En el El fondo, factor pertenencia, ¿no? Ahora, sí, él claro. ahí se dio cuenta, pero ¿cuántos de nosotros no logramos? Sí, O sea, no entendemos no qué logras, pasa. claro, no entendés por qué ese paso, ese obstáculo no lo podés dar y que atrás hay un miedo. Y que hay un miedo que viene ligado a una historia familiar. Pero es fantástico darte cuenta y decir, listo, ahora que lo veo, puedo saltarlo, puedo. Y que gusta mucho en el emprender, el miedo al error, el miedo al equivocarse Y bueno, y también dar el hablamos, siguiente paso. cuando empezamos con estas cosas más holísticas, ¿viste? Y a trabajar en todo esto, ¿cuánto temor hay de qué es lo que va a opinar el resto respecto de lo que estamos Un haciendo? montón. Sí, qué difícil, ¿no? Porque para mí sí, yo siempre lo Sí. explico. A mí me costó superarlo y ponerme aquí. Fue un desafío, pero que sí se puede. Eso es lo importante, ¿no? Saber que de todo lo que uno tiene y de los miedos, sí se puede. Ahora, ¿qué hay que hacer? Encontrarse. Y quizás mi miedo era uno, tu miedo era otro. Y al miedo hay que ponerle nombre. Porque si no, pasa a ser algo grande, algo como el miedo, si digo el miedo, yo no puedo definir el miedo. Pero si yo digo el miedo a esto, como que achico y yo puedo trabajar con esto. Sí. ¿Cuántos de nosotros, no sé si pasa lo mismo en Chile, pero acá en Mendoza somos muchísimos hijos de inmigrantes? El miedo a la carencia es Sí. a todo, eso es como que lo normal. Primero, ¿cómo se demuestra un miedo a la carencia? Y porque la persona necesita medio kilo de azúcar. Bueno, acá se vende bolsa 1 kilo. Pero digo, che, me llevo 2 por las dudas. Por las dudas, Que no vaya a faltar. que no me vaya a faltar. Claro. Exacto. Tengo 60 remeras. Es así, ¿no? 60. Me voy a comprar una, pero no tiro nada.
¿por qué no? Y si después no puedo comprar, me quedo en este trabajo que me están tratando re mal por si no consigo trabajo. O sea, eso es uno de los miedos, por lo menos acá, que somos hijos de inmigrantes Y y sí, que viene con la memoria de qué? De la carencia de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, en definitiva. Creo que el miedo a la carencia es una de las cosas que más cercena, más nos mete en una casilla, ¿no? Yo cuando voy a las ferias de emprendedores y veo a todos los puestos, me encanta. Porque son personas que saltaron ese miedo. Y se animaron, dieron el primer paso. El primer paso, el puestito, el exhibir lo que ellos hacen manualmente, el exponerse. A mí me encanta la feria. Sí, a mí me encanta. Yo admiro al arte, porque es un arte. Pero no todos están dispuestos a mostrar el arte que hacen. También tienen miedo. Porque cuando vos te expones, también te expones a que te juzguen. Y sí, y es que creo que el miedo, como decíamos, ¿no? Es no pertenecer y el juicio del otro a mí hace que pueda pertenecer o que no pertenezca. Pero Ay, ya no salió nada. Perdón. es muy importante la conversación. No sé, Se nos está colapsar apagando la ahí. Perdón. Y bueno, y ahí está el juicio, ¿no? El juicio del otro. El juicio del otro también provoca Miedo, miedo. un montón. Una amiga me decía que trabaja con chicos. Qué horroroso un TikTok que se hizo viral de un nene de 10 años más o menos que le ponen una manta adelante y dice que lo van a hacer desaparecer. Entonces toda la familia Sí, lo hace vi. que no lo ven. finge que no lo ve. La desesperación de Y ese el nene niño. se desespera. O sea, es tan importante para la construcción de un niño la mirada del otro que el que no le hicieran eso para el nene era devastador y volverle la carita de desesperación hasta que al final le paran la broma. Ella me dice, es tan cruel. Yo hasta ese momento no lo había pensado así. Y fue como, ¿hasta qué punto en la primera etapa de la vida sí o sí necesitamos el contacto con el otro para definirnos? Y me contaba porque trabaja también con chicos con alguna discapacidad. De que uno de los ejercicios principales es el tacto. Es decir, este es tu brazo. Y que ella le haga notar al niño cuáles son sus límites y que es real y que está ahí. Si en una primera etapa de la vida eso nos puede definir tanto, ¿cómo puede marcar lo que vamos a hacer después cuando eso no ha sido positivo? Cuando de chico te dijeron, vos no podés hacer tal cosa, ¿cómo no voy a tener miedo después a hacerlo? Si ya me pusieron en una cajita en la que no podía. Ya te limitaron. No Exacto. podés hacer tal cosa, ya te puso el límite. Los miedos muchas veces te los inculcan. Sí, Yo totalmente. voy a hablar de algo que me pasó cuando era chica. A mí no tenía miedo, era medio intrépida, bastante rebelde. Siempre picuda. Te veo arriba de los árboles, no sé, te veo Arriba de los árboles, pateaba mejor que mis hermanos, saltaba las tapias, o sea, hacía todas esas cosas. Pero cuando era chica, tenía 4 o 5 años, una vecina, no sé, se le dio por jugar. No te metas ahí, que está oscuro, te va a agarrar el hombre de la bolsa. Ese era el dicho en ese momento. A partir de ahí, la historia que me cuentan es que yo no tenía miedo a nada, pero que a partir de ahí a mí me dio miedo a la oscuridad. Y de hecho, hoy puedo salir a pasear a mis perros a las 12 de la noche, que no me importa. Pero me acompañó hasta hace muy pocos años ese miedo a la oscuridad, que es un miedo infantil en realidad, ¿no es cierto? Porque no es un miedo de adulto. Entonces, ¿cómo nos pueden marcar sin creer las cosas que nos dicen de chico, a modo de juego, y que en realidad por ahí nos marcan a veces futuro, por ¿no? preocupación, las mamás tenemos una mala costumbre, que es cuando los chicos que están jugando, no corras que te vas a caer. Y después tienen miedo. Miedo a caerse. Entonces después no se suben a un tobogán porque ¿qué le dije yo? De que se iba a caer. Ujú. Lo hacemos inconsciente las mamás, pero metemos miedo cuando somos madres. Claro, pero Más de yo lo que creo, nos damos cuenta. no solamente, a ver, cuando somos madres, ¿qué pasa cuando estamos en grupo? A También. veces, en un grupo de amigos, de pares, a veces metemos un bocadillo que es una cuestión, pero hay alguien que tiene miedo. Che, no sé, hay que vestirse de azul para el casamiento.
y alguien se encuentra con que no puede ir de sur. ¿Qué le va a pasar? Y de nuevo, el no pertenecer. Miedo no también. Ujú. No estamos hablando de niños, estamos No, hablando no, de de adultos. adultos. Ujú. Entonces, creo que nosotros, los ancestros, por siempre, nosotros ya a esta altura, yo soy ancestra de alguien. ¿Sí? Ancestro no es el que se murió, ancestro es el que tiene descendencia. Entonces, yo ya soy ancestra de alguien. La cosa es poder darme cuenta de cuidar la palabra, Sí. pero primero tengo que ver yo dónde tengo mis propios miedos, porque si no, inconscientemente se los voy a pasar al otro, porque no lo voy a hacer con toda la intención de dañarlo, pero primero tengo que ver dónde tengo yo. Claro. Entonces, creo que uno de los miedos es la carencia. ¿Qué otro miedo creen que hay por ahí dando vuelta? Y dependiendo, bueno, como veíamos que también tenía relación con las experiencias de los ancestros que hemos tenido, o sea, no sé, ponerle, si tuvimos ancestros que participaron en una guerra, por ejemplo, y probablemente nos va a dar miedo que a lo mejor cada vez que sale alguien de casa, pensar que a lo mejor nunca va a volver. O sea, ent- y de acuerdo a cómo se haya dado la historia de cada uno, eventualmente va a ser leal, va a tener cierto grado de lealtad a las situaciones que ocurrieron en cada clan familiar. El Algo miedo que... de no estar a la altura por ahí, Sí. de determinadas situaciones. Qué sé yo, cuando te vas a presentar a un nuevo trabajo y Sí, uno es igual, como que esa situación de decir, y lo sabré hacer, es como que está ese miedito por ahí. muchos de esos miedos quizás, desde que, como decía Vale recién, desde chiquitos a lo mejor nos van haciendo que no tener suficiente confianza en nosotros mismos. Exacto. Y después, claro, eso te va inhabilitando, porque como no tengo confianza en lo que hago, entonces después eso es un tremendo obstáculo. Es lo que lo relaciono con lo que tú Claro. estás diciendo, Pero ¿por que, qué no tengo confianza en mí? y Es claro, una cuestión, claro, porque en realidad tengo miedo o por ahí a confiar, o lo Creo que que, decíamos antes, creo ¿no? que uno de los miedos, hablando de eso, no es el miedo al fracaso. Claro. Fracaso en la pareja, en los amigos, en cuando hago mi primer torta, cuando hago, no sé, manejo, el primer fracaso. Lo que pasa que creo que nos han enseñado, y no sé si en esta parte de Occidente nada más, o sea, en todo el mundo, que uno tiene que empezar el primer grado, agarrar el lápiz, escribir el nombre completo Maximiliano. Perfecto. O sea, no puede haberte equivocado, Ujú. ¿sí? Tenés que hacer esto primera vez que lo haces, perfecto. Entonces, nos han enseñado que todo no tiene que ser altos y bajos, sino en escalera, o sea, uno mejorando, mejorando, pero para mejorar no hay opciones que alguna vez hacerlo de otra manera o en un error, por llamarle error, no existe un error, pero de tal manera que yo pueda ir aprendiendo. sí, No se nos permite equivocarnos. y claro. Sí, esa búsqueda de la perfección No, continua es que tremendo. no existe en Es tremendo. realidad. Me hiciste acordar con lo que estabas Sí. diciendo. No sé, creo que las nenas mías estaban, no sé, ponerle en segundo o tercer grado. Y yo veía papás que hacían los trabajos de los chicos a esa edad le hacían ellos los trabajos que tenían que hacer para la escuela, para que se sacaran buenas notas. Y si lo que hacían solos no se sacaban 10, iban al colegio a reclamar que mi hijo, que se merece el 10 y que tiene que poner el 10, que la profesora no sé qué. Y yo, o sea, pasó con amigos cercanos. Yo decía, pero ¿cuál es el problema que se saque un 9? Bueno, hay que ver qué miedo, porque Porque la tarea se la había hecho él. claro, pero el problema es, ¿cuál es el miedo de ese papá? A que el niño fracase, a que no... Pero ¿quién fracasa? Lo que pasa es que hay una película hablando de lo tuyo, ¿no? Que va un conquistador que pierde unas tierras y va al padre y se está muriendo. Le dice, papá, te he fallado. Y dice, no, no me has fallado. Yo te eduqué mal. Uf, qué fuerte. Sí. Entonces, a veces los fracasos de un hijo, el padre o la madre siente que son de ellos. Yo no lo eduqué bien. Claro, no le di Yo las no herramientas que él lo vi. necesitaba, ¿Qué no le hice mal? permití. ¿Qué hice? Ay, guau. Y la verdad es que lo único que está haciendo el niño es El vivir, niño. viviendo. Pero ese miedo de un adulto cercena de nuevo, ¿no? La capacidad del niño de equivocarse. Sí. El problema es que si no se equivoca, ¿qué le va a pasar? No, No va a aprender.
Y si no aprende, ¿cómo No vive? solamente no va a No vive, aprender, pero va a aparte empezar a depender, porque otro puede hacerlo mejor que él. Ahí empieza de nuevo, ¿qué? el El miedo. miedo. Sí. El miedo a no ser lo suficiente, el miedo. Entonces después, bueno, vemos en Instagram y en lugares que dicen el amor propio y lo ponen como un tema. La verdad es que es el temón, ¿no? O sea, un temazo. El amor propio es simplemente poder verme. Y eso lleva un montón de años. O sea, desde chiquito debería verme yo. Como vos decís que Límites. tocarme los Los límites. límites. Porque amarme también significa saber hasta dónde se puede llegar con algo, ¿entendés? Hasta dónde yo puedo soportar a lo mejor alguna situación, ¿entendés? También es una cosa de amor propio, ¿entendés? O sea, amor propio no creo que signifique solamente estarme encontrando todo lindo, ¿entendés? Todo el tiempo, digamos. Amor propio también significa mirarme de verdad, digamos. O sea, tratando de verdad encontrar a lo mejor algo que me afecta, que me hace mal y poder entender cuál es el origen de esas cosas. Pero te diría que empieza por el miedo. Miedo a verme. Miedo a que no me guste lo que veo. Ujú. Miedo a mi sombra, miedo a que no me guste claro, lo que decís vos. Con ellas veíamos el otro día un vivo Ajá. y dijo una frase que me encantó porque dice, prefiero que hagan a que sea perfecto. Está bueno. Pues no importa si no te sale perfecto, hacer. Lo que pasa es que, de nuevo, ¿cuál es el modelo de la perfección? Entonces, Claro. como yo no llego al modelo de la perfección, a veces prefiero, por miedo a no llegar, no hacer No, no. nada. Es una Entonces, forma de paralizarse ante el miedo también. Sí. Es otra forma de que el miedo te paralice. claro, porque tengo miedos, ¿no? Hay personas que he visto, no sé, miedo a las estatuas, decir, bueno, una en tantos, miedo a las palomas, no sé si a las palomas o a las aves, Sí, sí. tiene un nombre, Sí. A las Ornitofobia. arañas. ¿ah? Ornitofobia. Ornitofobia, miedo a cosas, ¿no? Está bien, es una fobia, Ujú. pero hablamos del común denominador, del miedo que nos paraliza a hacer algo que desde adentro queremos. ¿Cuántas Bueno, personas dicen, perdón, voy a hacer lo que quiera cuando me jubile? Uf. no, muchísimo. Ujú. Y sí. Voy a hacer lo que quiera cuando tenga mi casa. Todo lo que quiero está en un lugar que finalmente es más adelante. Siempre vas poniendo No, y adelante. está en el afuera, aparte. Afuera. Por eso. No está en uno, no está dentro de uno. Lo ponen en el afuera. O sea, voy a hacer cuando tenga mi casa. O sea, si yo no tengo mi casa, no puedo hacer nada. Porque, ¿qué me paraliza? El miedo. El miedo. También. Sí, la mayoría de los grupos que acompañan a los emprendedores, lo único que hacen es darles herramientas para que no sientan miedo y puedan finalizar el proyecto que vienen postergando hace tiempo. O sea, y es el miedo a no dar el siguiente paso. Claro. Entonces, creo que lo bonito, ¿no? Es en eso, para dar tu primer paso, es de la bolsa de miedos, de la valija de miedos, es sacar uno, mirarlo y decir, a ver, voy a trabajar con este miedo hoy porque lo vi. ¿Miedo a qué? Bueno, tenemos miedo a la oscuridad, eso no se puede ir trabajando, pero hay Sí. otros miedos que son más intrínsecos y a veces son de la familia y vienen a veces con un dicho popular de la misma familia, ¿sí? Y sí, sin duda. Y no sé, hablábamos de algunos dichos y ¿cómo era? El que nace barrigón, Es al nido que lo faje. claro, o el que nace para corneta, no, el que nace para pito, Que nace chicharro, ¿no? El chicharra. que nace chicharra muere cantando. Claro, ¿qué me está diciendo eso? Que nunca vas a poder hacer algo más que eso. Que no voy a poder ser más que eso. Entonces, quizás el primer paso para encontrar un miedo ancestral, un miedo que me traiga, un miedo que oí, pero que todavía no me di cuenta, es encontrar Los dichos. los dichos de mi familia. Recién pensaba en uno que también creo que mientras lo estaban hablando me fue cayendo la ficha. Mejor que sobre y no que falte. Ujú. ¿Por qué para las fiestas del sábado es el lunes y seguís comiendo lo mismo que el sábado? ¿Por qué compramos tanta comida? ¿Y por qué después la patargina, la licale, el uvasa, sin hacer chivo? O sea, es algo que no tiene sentido. Porque, bueno, uno se reinventa la comida, ¿no? Pero qué miedo a la carencia que en todas las comidas importantes tenemos que hacer tanto. Sí, Claro, y como, siempre da miedo si tenés visitas, todo, imagínate, Claro. tenés ¿Qué van a visitas decir si y no claro, si está? falta comida, imagínate.
Claro. ¿Miedo a qué? ¿A qué falta? Y a que también vean que no tengo. ¿A qué entonces? ¿Miedo a qué? A que me excluya. A que me excluyan por carente. Ujú. Este no tiene. Entonces, fíjense cómo todo se redondea en algunas cosas. Que básicamente es miedo a no pertenecer, Sí. miedo a la carencia. Ujú. Porque son las dos cosas de las que me puedo morir, pero imaginariamente. ¿De qué me puedo morir? De hambre. Ujú. ¿Y de qué me puedo morir? De que no me protejan. Ujú. Entonces, esa bolsa, esa valija que tenemos de miedos, vamos a tener que ir sacando uno y decir, bueno, ¿y este a quién pertenece? Ah, este es de carencia. Y este es de exclusión. Y ir metiendo y darme cuenta primero en qué sector estoy para poder trabajar el miedo. Porque trabajar el miedo como miedo no sirve. No, hay que No. ponerle un nombre. Ujú. Y para eso existen un montón de terapias. Están los psicólogos, están otras terapias holísticas que ayudan. También para que ayuden a la persona a que le encuentre el nombre, porque puede decir, yo tengo miedo. Mm. Y el miedo, O sea, siento, perdón. No, capaz que la persona solamente se siente que está inmovilizada por ese miedo y no sabe de dónde viene el miedo, digamos. O Y sea, es tan bonito cuando uno ya lo ve, lo identifica, lo describe y dice, ay, no era tan grande. No era tan grande. Oh, Exacto. ya, viene el alivio ahí. Oh, un Decir que era montón. solamente miedo a esto. menos mal que no había otra cosa. Claro, menos mal que era esto y no otro miedo más grande, digamos. Claro, pero el miedo es como un grillete con una, no sé, como una cadena Con la bola. con la bola Que ahí, no es claro. ¿verdad? Y que hace que yo no tenga libertad. sí. ¿Y libertad de qué? De expresión, de movimiento, ¿sí? Imagínense que, vamos con el ejemplo de las visitas, ¿no? Y yo tengo el miedo a la carencia. Entonces viene la visita, que no esperaba. Abro la heladera, nada. Oh, Abro y le digo, che, ¿sabes qué? Tengo un té. Wow, pero voy a buscar un mejor té, no sé. ¿Por qué? Si no, voy a la esquina, a la despensa, le digo, che, ¿me das 4 tortitas? ¿Me das algo porque tengo visita? Así. Ujú. Pero en esa tenía un paquete de criollitas. De nuevo, sin chivo. De galletitas de agua. Claro. ¿Sí? Pero me da cosa porque es poco. Entonces puede ser que desde mi fuero quiera agasajar, no habría problema, pero mirarme si realmente lo estoy haciendo desde el miedo a que me mire menos. Sí, ahí me viene ahora un recuerdo que yo en algún tiempo tenía un negocio y cuando la gente iba a comprar, que también algo que me llamaba la atención, Ujú. llegaba y me decía, necesito un regalo para quedar bien. Algo importante, ¿ah? Un regalo importante para quedar bien. O sea, Pero que no salga tan caro. no, Que cumpla con las 3 veces. claro, pero viste, también, o sea, incluso a la hora de hacer un regalo, también vemos qué cosas hay que regalar para quedar bien y no quedar como pobretón, digamos, no sé, escaso de algo. Imagínate ahora otra situación, que ya entendiste que ese miedo se llamaba carencia, miedo a la carencia, lo miraste, como decía Vero, es chiquito, decía, bueno, lo voy a dejar ahí cada vez más chiquito, y ahora son las fiestas, ahora voy a comprar un regalo, ahora viene un amigo, ¿no te da libertad? sí, un montón. Es decir, que si yo trabajo con el miedo, la recompensa no es no tenerlo, la recompensa es la libertad. Es el cuento de Bucay del elefante, que dice que un elefante cuando es chiquito le ponen, me hiciste acordar con lo del grillete, le ponen el grillete a una piedra que no puede mover, porque es un elefante chiquito. Ajá. A medida que crece, nunca se da cuenta de que ya puede mover la piedra, porque ya creció. Entonces toda la vida se queda al lado de esa piedra, creyendo que es demasiado grande para él. Es lo mismo. Qué bonito eso. Es Es bonito, horrible la historia, esa está bien, No. pero buena metáfora. pero... Sí. Sí, Eh, ¿cuántas veces estamos al lado de la piedra chiquita pensando que es gigante? ¿Cuántas veces? Bueno, ahí Porque dice sí, también verdad, nos sí. ahogamos en un vaso de agua.
ahogarse en un vaso de agua, capaz que también es un poco el equivalente a estar amarrado a esa piedra chiquita, ¿no? ¿Sí? Porque si nos ahogamos siempre en un vaso de agua, entonces cada cosa chiquita se transforma en algo enorme. Y qué libertad darse cuenta, ¿no? Sí. Claro. Es un vaso de agua, echa una piedrita. Por eso siento que nos movemos en esta vida con el miedo. ¿Es necesario? Sí, pero que no nos maneje. ¿Es necesario? Sí, para la supervivencia. Si yo no tengo miedo, voy a 180, como dijiste vos, Claro. a lo loco, ¿no? Sí. Pero que no nos maneje. ¿Cuándo se puede transformar ese miedo a hacer, no sé, a lo mejor algo que me genere motivación? A vencer ese miedo, a vencer algo, ¿entendés? Que en vez de paralizarme sea movilizante. Podríamos decir que el primer miedo a vencer es el miedo al miedo. Porque mucha gente le tiene miedo a encontrar su propio miedo. Mm. Y ahí, wow, porque no puede identificar a qué le teme. Mm. Entonces el miedo es enorme. Y aparte porque eso implica que lo tenés que trabajar de alguna forma también. Como Sí, cuando ya lo pasa. descubriste, tenés que hacerte responsable de lo que Tenés que salir de descubriste tu zona de claro, confort. salir de tu zona de confort y empezar a trabajarlo. Claro, pero Es por fácil, ejemplo, ¿no? Y eso da miedo Es salir de mucho tu más fácil. zona Si de yo confort. tengo miedo a que a todo, a ver, empezar a ponerle nombre. Eso implica un trabajo de parte de uno. Y no todo está mejor. Pero es liberador poder hacer lo que Ujú. puede dar ese paso. Ujú. Pero ¿sabes qué siento? Que en esta época, 2025, lo que he transitado un poquito más de años, antes la gente ni siquiera se lo cuestionaba. No. Antes Cierto. seguía la inercia del miedo como normal, porque te dicen, ¿cómo dijiste hoy? La vida es cómo estás en la vida, pasándola o viviéndola. Ah, claro. ¿Cómo estás? Bien, por lo menos. Por lo menos. Por lo ¿Cómo menos. estás? Por lo menos. Y antes la gente no se lo cuestionaba. Entonces, qué bonito poder tener este cuestionamiento, tener espacios en donde se pueda cuestionar y quizás llegar después de una gran conversación a ponerle un nombre a uno de los miedos. ¿Sí? Miedo y carencia también es perder. Que otros le dicen el apego, el apego es, pero a perder. Entonces, una madre tiene miedo a perder a su hijo, Sí. a alguien perder a su pareja, pero la perdió 3 veces o 4 veces en las mismas condiciones, ¿y sabes qué hace después? En lugar de cambiar, dice, no más pareja, a ver si me toca lo mismo. ¿Sí? Ujú. ¿Cuánta gente se le muere un perro o un gato y dice, nunca más voy a tener perro o gato porque sufrí mucho? Así como, Sí, bueno, a mí ¿qué me miedo es hay? difícil de comprender eso, pero claro. Miedo a las Sí, sí. emociones son eso. Miedo a sentir. Sí, Miedo miedo a a sentir. sentir, miedo a pasar de nuevo por esa situación que nos ha hecho Sí. sufrir. O Y sea, uno claro, no tiene miedo a sufrir. miedo al Al dolor. proceso también le tiene miedo al proceso. Miedo al dolor. Eso también, fíjate que muchas veces a lo mejor nuestros miedos están asociados a experiencias dolorosas. Yo no quiero sufrir, no quiero sentir dolor. Entonces me da miedo eso, ¿viste? Debe ser, o sea, súper limitante. Sí, el miedo a Súper la limitante. enfermedad. Por ejemplo. Bueno, en Y realidad es por el eso, miedo a y familias, morirse, ¿viste? pero Donde tenés un abuelo que tuvo una determinada enfermedad, después el tío, el padre, y después imagínate, estás muerto de miedo que te vaya a pasar a ti o a tu descendencia. ujú. Sí, lo único que, como que alentar, ¿no? A quien quiera descubrir el miedo es, más allá de hacer el taller del miedo, el Leo, el Sí, está bien. mayo, en Venteveo, es darse cuenta que el miedo tiene una puerta de entrada, donde uno tiene que meterse y hacer como si fuera un viaje, pero saber que siempre hay una puerta de salida. O sea, nunca uno entra y se va a quedar adentro. Cuando uno quiere empezar a trabajar con el miedo, se mete, trabaja con el miedo y vuelve. O sea, mientras estoy en la vorágine, pensar de esta también se sale. Claro. Ujú. Y también está bueno, a lo mejor eso, me gustó eso que estabas diciendo porque me lo imaginé. Me Ajá, imaginé entrando a un lugar, ajá. enfrentándome a mi miedo de algo, el que sea, y digo, y salir después, pero salir airoso, salir victorioso, salir como sintiéndote más fuerte, ¿entendés? Decir, bueno, yo puedo, yo soy capaz de poder vencer mi miedo, ¿entendés? Y con eso me atrevo. Y me paro frente al miedo desde un lugar diferente. Es que, ¿sabes qué, Patricio? Ya
mirando al miedo, dándole forma al miedo, nombre al miedo, deja de ser tan grande. Claro. Entonces siempre vas a ganar. Por eso. ¿Y cuál es la recompensa de ganar si esto se achica? Lo contrario, que es la libertad. Claro. Crece. Entonces, a veces uno debería pensar que lo que necesitamos para vivir feliz es ser libre. ¿Qué es la libertad? La libertad para mí es vivir sin creencia, Ajá, pero me va a llevar un montón de tiempo en mi vida. claro. Me he dado cuenta, uno se da cuenta que es libre cuando deja una creencia. Y cuando dejas la próxima, te das cuenta que tenías otra. Pero hay muchas creencias. Venimos Sí. de ancestros con creencias, en mi caso y en mi familia también, de mucha religiosidad, entonces también cercenados por eso. Eh, la creencia de lo que está bien, de lo que está mal. Y cada tanto voy, digo, ay, de esta creencia ya me liberé y me encuentro mirándola, la creencia de Sí. vuelta y digo, otra vez volviste. Lo pensaba el otro día también eso. Decía, para mí la libertad tiene que ver con tener la opción de elegir. Claro, O sea, tengo dos caminos posibles y en la medida que yo tenga siempre o sienta que tengo la opción de poder elegir cuál es el camino que quiero seguir, entonces me siento libre. Porque muchas veces nos vamos encarcelando nosotros mismos. sí. Y que también puede ser un miedo, porque ser carente de libertad, evidentemente, también te va a generar temor. Entonces, digo, mientras yo sienta que tengo la opción de poder tomar un camino porque yo lo elegí, si vos hablas con las personas, ¿cuántas personas se sienten prisioneras en su trabajo, en sus relaciones de pareja, en un montón de aspectos? ¿Entendés? Entonces decimos, ¿cómo hago para poder transformar esto, para no sentirme que no soy libre? Porque amar a una pareja, por ejemplo, también es una elección. Entonces, qué bonito levantarme todos los días y decir, bueno, te elijo. ¿Entendés? No, oh, Me tocó de mirá, vuelta. me tocó otra vez esto, soy prisionero acá. Y ahí entraría, esto no cabe a esto, pero muchas personas hablan del destino, ¿entendés? Claro, Me pasó esto porque tenía que pasar. Bueno, son las elecciones que yo he hecho antes, pero ¿qué es lo que siento en cuanto a la libertad? Que la libertad, como va asociada al miedo, si yo bajo el miedo, aparecen las libertades, pero no la libertad total. O sea que si yo cerré la puerta de un miedo que ya lo he transitado, me van a aparecer 3 caminos de libertad, pero no infinitos. Cuando yo venza otro miedo, me van a aparecer 20 caminos. Y ahí voy eligiendo, claro. porque mientras uno tiene miedo, a veces tiene 2 opciones. Cuando el miedo empieza a bajar, aparecen más opciones, hasta que llega un momento, que espero poder transitarlo en esta vida, que así como insight que he tenido, cuando ya no hay miedo, uno no ve un camino. Ya No hay camino. hay infinitas posibilidades. Claro. Pero eso es lo que yo aspiro. Eso para mí es la libertad, es no decir este o este. Es ya no, confiar, Claro. El que yo quiera. el que yo quiera, no solo el que yo quiera, sino confiar, porque el camino está. Porque uno cuando confía, cuando ya no tiene miedo. Entonces creo que cuando yo, particularmente porque es desde mi experiencia, ya no tener ni ya un miedo a la vida o un miedo a la muerte que me cerceren algunas cosas, voy a decir que soy libre. Sí, Y ahí confío en la vida. Entonces no voy a tener carencia, no existe todo, es lo que llaman la abundancia. sí, sí. Qué bonito eso. Qué bonito vivir en esa sensación de abundancia permanentemente, ¿no? Sí, creo que sí se puede. Trabajando en comunidad, Sí se puede. Sí. nos vamos pasando de tiempo, así que se hace Bien. tarde. Vamos redondeando, invitándonos al próximo taller, que es el mes que viene. Bueno, de repente cuando vean. Claro. Que es en mayo, días Es en mayo. 17 y 31 de mayo. Nos pueden seguir en Instagram, info.ventevea. Vamos a tratar la temática justamente del miedo, del Miedo. ancestro. Así que los invitamos a dejar pequeñas mochilitas de miedo para Y sentirse bueno. más libres, pasitos más livianos. Exacto. Y bueno, si te gustan estos temas y te gustan estas charlas que estamos teniendo también, no olvides que darnos Un like, darnos un like, un nada. comentario,
Entonces, cosas que Vamos a estar también ayudan siempre con ahí esto. atentos a tratar de dar una respuesta en los comentarios que pongan en los videos que hacemos. Bien, y además decirles que tenemos un cronograma de charlas armadas, temas, pero si hay alguna inquietud, alguien que diga, mira, este tema no lo encuentro, necesito que Venteveo lo trate, nosotros abiertos, porque justamente de eso se trata, de que entre todos podamos construir un lugar de confianza en donde yo pueda expresar una inquietud y con el tiempo, cuando se pueda, que haya una devolución. Así que muchísimas gracias por oírnos hasta el final. Sé que a veces decimos, bueno, es una hora de tiempo, pero es nutritivo darme cuenta que lo que estás pensando vos también lo estamos pensando nosotros. Y que lo que hemos transitado nosotros quizás lo estés transitando vos. A la disposición de ustedes, Ven, Te Veo Comunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.